Sí, que lo que pasa es que ya se me estaba agotando la batería y no había prendido el interruptor. Mm. Perdónenme, fallas técnicas. Ok, continuamos. Ahora, La, para estudiar hermenéutica tenemos que ver también otras ciertas áreas para poder tener unas buenas herramientas para una buena interpretación. Recuerde que la hermenéutica es interpretar, como ustedes dijeron en los dibujos. Ustedes interpretan a cada rato. Van por la carretera y ven un número, dice, oh, esa es la velocidad con la cual puedo ir. Si ustedes interpretan todo cuando leen, cuando ven un billete, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros interpretamos. Entonces es muy importante que estudiemos sobre el canon, con cuáles son los libros correctos o incorrectos, ¿no? Sobre la crítica textual, qué significa la crítica textual, ¿no? La crítica textual es el escuela, el estudio de muchos eruditos. Ustedes saben que no tenemos originales de los libros de la Biblia, solo tenemos copias. Y en las copias hay variantes. En una copia dice una cosa, en otra copia dice otra, o en una copia está una cosa, en otra copia no aparece tal cosa. Entonces, la crítica textual hace las comparaciones de las miles de copias que sí tenemos, ¿no? Y que nos ayudan esa crítica textual a entender o a imaginarlo o a transcribir el original como fue escrito. ¿Me hago entender? Entonces, bueno, eso. Está la crítica histórica también. Como le decía, tenemos que entender sobre la historia, ¿no? Meternos en el contexto, las costumbres, como por ejemplo, eh, las costumbres de los matrimonios en Israel son diferentes a los de acá. Acá el novio está que espera y espera horas y horas de que llegue la novia. Allá es diferente, era diferente. La novia tenía que esperar al novio, ¿no? Eh, por ejemplo, hoy en día los, los novios, primero ellos se enamoran, ¿no? Y después se casan. En los tiempos bíblicos no. Los padres eran los que llevaban a la novia y decir, ok, aquí está mi hija y dame la dote y esto que lo otro, ¿no? Son cosas que hay que estudiar para poder entender y poder interpretar correctamente la Biblia, ¿ok? Entonces tenemos que estudiar sobre la exégesis, ¿no? Que es la palabra exégesis, como la misma Biblia lo dice, es sacar, ¿no? De lo que realmente dice la Biblia, ¿no? Y también es muy diferente a la eisegesis, que es dar mi propia interpretación, no lo que dice la Biblia, ¿ok? Y después también tenemos las diferentes teologías, las teologías bíblicas y sistemáticas. ¿Qué significa teología bíblica y teología sistemática? Por ejemplo, ¿cuál fue la clase anterior nuestra? Teología sistemática. ¿Por qué se llama teología sistemática? La teología bíblica, es decir, toda la Biblia está llena de teología. Pero Génesis habla de la doctrina de Dios, Éxodo de la doctrina de Dios, cada libro. Entonces, la teología sistemática habla por tema. Por ejemplo, usted ha escuchado sobre la teología, la cristología, la angeliología, la soteriología, que es el estudio de la salvación, la, la antropología, que es el estudio del hombre, ¿no? La eclesiología, que es el estudio de la iglesia. Entonces, esa es la teología sistemática, que ya, como dice, va por temas, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, hay que estudiar todo eso para poder, poder interpretar la escritura. Hay la necesidad de la hermenéutica, ¿ok? Cuando interpretamos la Biblia hay diversos bloqueos a una comprensión espontánea del significado original del mensaje. Hay un abismo histórico, como yo le digo. No podemos interpretar la Biblia pensando ahora en nuestro tiempo actual y de este lado del mundo, de ninguna manera. Tenemos que pensar como pensaban antes. ¿Cuál era el contexto histórico, el contexto judicial, el contexto económico?
Como por ejemplo, cuando Pablo ahí en segunda de Corintios, ¿no? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No está hablando de diezmo. Él está hablando de una ofrenda que Dios puso en su corazón recoger para los santos en Jerusalén que estaban pasando hambres, ¿no? Pero muchas veces tomamos ese versículo, ¿sí ve? Y que para dar de ofrenda y no diezmo, cosas así. En segundo lugar, hay un abismo cultural. Ya les dije, ¿qué usaban las mujeres? Túnica. ¿Qué usaban los varones? Túnica. ¿Por qué hoy día los varones usamos pantalones entonces? Entonces Celso, Marcelino, Pastor Julio, Noé, a partir de ahora, Luchito, tienen que usar, Salvador, Túnica. Gregorio, túnicas. ¿Qué les Mm, parece? ¿Y te Tienen que, trajiste el café? ¿ah? Porque Tenemos que entender el contexto cultural. no, te lo presté en la botella de Peñafiel. Cuando mi hermano Rafat Fawzi Nasir Abokel, misionero egipcio, yo lo conocí allá en Egipto en el año 2011 por ahí, cuando estaba pastoreando en Mississippi. Y gracias a la Convención Bautista de Mississippi, siempre estaré agradecido con ellos, con mi asociación también, todo el tiempo que estuve en Mississippi. Fue un hermoso tiempo. Ellos me pagaron todo el viaje a Egipto y ahí conocí a Rafa. Algunos de ustedes creo que lo conocen, ¿no? Amén. Él es un misionero egipcio, mi respeto para ese hermano. Ahorita está en Uganda, está atrapado en Uganda por lo del ébola. Así que pido sus oraciones para él y su equipo misionero. Y cuando él fue a Mississippi, yo lo invité a Mississippi, ¿ok? Un día fuimos al Walmart, escúcheme bien. Y en el Walmart, él coge y me agarra del brazo y caminamos así, los dos, miren, así caminando del brazo. ¿Qué hubiera pensado usted? No cualquiera que lo vea, ¿Ah? y el pastor ya se volteó del otro bando. Y yo le decía a la cajera, él es mi amigo de Egipto, él es misionero, porque todo el mundo en el pueblito donde yo vivía, todo el mundo me conocía, me decía, preacher, preacher, preacher. Entonces, ¿no? Pero en nuestra cultura, eso es, ya se cambió de equipo, ¿verdad? Pero escúcheme bien, en su cultura, ¿sabe lo que significa? No. Que yo era un amigo, pero de corazón, como dice mi hermano mexicano, era un verdadero cuate. Como decimos los ecuatorianos, tú eres mi ñaño del alma, ¿sí ves? Entonces, pero en su cultura, pero él estaba aquí en América. Entonces, el domingo yo me vengué. Entonces yo le dije a todas las hermanas, vayan y abracen a Rafa y yo les tomo una foto. Entonces va y Rafa ahí y las hermanas abrazadas todo, y les le digo, Rafa, esta foto la voy a subir a Facebook. No, no, me dice, me matan en Egipto. Ah, si ves, te matan en Egipto. Pero para nosotros eso es muy normal acá. ¿Sí ves? Tenemos que entender la cultura, ¿ok? Otro bloqueo que a veces tenemos es el abismo lingüístico. Hermano, hay errores de traducción. No podemos entender muchas cosas porque ya en la traducción pierde peso. Por ejemplo, también, hermanos, aún en el inglés, cuando yo hago algo y yo le digo gracias, ¿cómo decimos en español luego? Cuando yo te digo gracias. De De nada. nada. De nada. ¿Es cómo es? Thank you. You're welcome. You welcome. Si lo You tomamos, are si welcome. lo, si lo tomamos literal, dice tú bienvenido, ¿sí o no? ¿Y cómo es Ujú. bienvenido? ¿Sí ves? Entonces, cuidado
con ese abismo lingüístico. El cuarto bloqueo que a veces hay es el abismo filosófico, o sea, la cosmovisión. Cómo veían el mundo, cómo veían las situaciones la gente. ¿Ok? Ahora, es muy importante entender sobre la crítica textual, como digo, porque la postura liberal típica sobre la inspiración es que los escritores bíblicos fueron inspirados de manera semejante a Cervantes y a otros grandes escritores. Hay que entender eso, que toda la escritura es inspirada por Dios, no una parte. Hay un seminario ahí en California, que es el seminario Fuller, que ellos dicen que lo único inspirado es los evangelios. ¿What? Segunda Timoteo dice toda la escritura. Pedro dice toda la escritura. ¿Ok? Así que nuestro punto de vista ortodoxo, la inspiración de la Biblia es totalmente divina. Dios usó escritores, los inspiró, aún con sus trasfondos, con su nivel de educación. ¿Ok? Estamos. Es muy importante también sobre la validez de la escritura. Es decir, en el sentido válido de un texto, hay múltiples interpretaciones válidas. Sí, es verdad. Como, por ejemplo, lo que le acabé de mencionar ahorita, el pasaje de Números, capítulo 9. ¿Ok? Pero hubo un grupo, dice, de personas que no pudieron celebrar la Pascua porque estaban contaminados con muertos. Y ayer me hicieron esa pregunta, pastor, ¿qué significa que estaban contaminados con muertos? Recuerde que Dios había dado en las leyes que si usted iba caminando y se tropezaba con un animal muerto o una persona muerta, ya estaba contaminada y no podía celebrar la Pascua. Entonces vemos ahí principios. Vemos una interpretación como, por ejemplo, vemos que estos hombres amaban a Dios, querían celebrar la Pascua, ¿ok? Pero en obediencia al mandato de Dios de que no podían celebrar porque habían tocado muertos, ¿qué hicieron? Se preocuparon porque querían agradar a Dios. ¿Qué hicieron? No fueron a hacer una revuelta. No fueron con el chisme a otro lado. ¿A dónde fueron? Dice la Biblia en número 9. Fueron a Moisés y a Aarón. ¿Qué principio encuentras ahí? Principio de liderazgo. Cuando hay un problema en la iglesia, ¿quién debe de acudir? Al pastor. Si los jóvenes tienen un problema, yo digo, acérquense al líder de jóvenes. En su trabajo, si hay un problema en su trabajo, ¿a quién acuden? ¿No es verdad? Al jefe. Al mero jefe. Mero jefe, exacto. Ahí vemos esos principios que el mundo secular sí los practica, ¿por qué no la iglesia? ¿Ok? Entonces, en el estudio de la Biblia, la tarea del exégeta es determinar lo más cerca posible lo que Dios quiso decir en un pasaje determinado y no lo que el texto significa para mí. No voy a sacar algo fuera de contexto. ¿No? Entonces, nosotros sostenemos la inspiración total de las escrituras, la inerrabilidad. No hay errores en los escritos originales. Hay errores de traducción, perdón, eso es de traducción. Como por ejemplo, lo que les dije hace un momento, en Deuteronomio 22 y pico, la mujer no vestirá ropa de hombre. Ahí tiene que haber traducido, la mujer no vestirá traje militar de hombre. ¿Me entiende? Es diferente, como por ejemplo cuando dice que Dios se arrepintió. ¿What? Pero en otra cosa dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces se contradice en la Biblia. De ninguna manera. Estamos, entonces, no hay errores. Hay errores de copista, que es otra cosa. Y los errores que hay no afectan. Escúcheme bien, los errores de copistas que hay en las copias, porque no existen los originales,
no afectan ninguna doctrina básica de la Biblia. Son cuestiones a veces de números, de cantidades. ¿Me entienden? ¿Ok? Hermano Clever, ¿ya vio usted la nueva traducción de la Reina Valera actualizada? No lo he visto. En donde cambiaron el séptimo día por sábado. Esa es otra cosa. La palabra sábado no existe en la Biblia. Ya lo he mencionado algunas veces. Ujú. La palabra sábado viene del Imperio Romano, ¿no? Ay, siempre me olvido. 75. Antes de Cristo, Pompeyo fue que conquistó Israel. Por ahí, siempre me olvido las fechas. Es un poquito malo para recordar fechas. Y con la invasión de Roma a Israel, ahí los israelitas comenzaron a conocer lo que era la palabra sábado. Pero 1500 años antes, ya Moisés había escrito la palabra Shabbat. Ujú. Génesis 2:2 aparece por primera vez la palabra Shabbat. Ese es otro error correcto. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces también tiene que ver con la paternidad literaria. ¿Qué significa la paternidad literaria? Si usted agarra Biblias de estudio, usted va a ver autor desconocido o autor fulano de tal. Entonces hay muchos críticos que dicen, no, por ejemplo, Daniel no escribió su libro de Daniel. Fue alguien siglos después. O Moisés no pudo haber escrito el Deuteronomio. ¿Cómo va a escribir Moisés el Deuteronomio si ahí narra la muerte de Moisés? Bueno, pudo haber escrito todos los capítulos, los dos últimos capítulos finales, un escriba ayudante de él, pero todo el resto del libro, la gran mayoría fue escrita por él. Complementó eso, ¿me entiendes? Entonces, todo eso hay que entender al momento de interpretar, ¿ok? También tenemos que entender que existe la interpretación literal. Pastor, Sí. disculpe la pregunta. Entonces, en resumidas palabras, para poder escribir ahí la validez de la interpretación, resuma, dice, las ideas. Entonces usted dijo que hay muchas interpretaciones válidas, hay principios de liderazgos, pero ¿qué podríamos poner en resumidas? Porque yo estoy un Aquí, poco confuso en eso. ok, yo he subrayado, por ejemplo, ese ejemplo que el autor te da ahí de M1, Sí, el dilema de dilema de, ajá, Naktukian, ¿ok? Naptuki, ajá. Ahora, en la página 21 pueden poner todo eso que está en el segundo párrafo. Dice, en el estudio de la Biblia, la tarea del exégeta es determinar lo más cerca posible lo que Dios quiso decir en un pasaje determinado y no lo que el texto significa para mí. Si Oh, aceptamos la idea de que el significado de un texto es lo que este significa para mí, entonces la palabra de Dios puede tener tantos significados como lectores tengan. Ese es el error. Entonces ahí está, ¿entienden? Entonces, ok. y ahí hay otros pasajes, como también dice, decir que un texto tiene un sentido válido, el que el autor tuvo en mente, no significa que su escrito tenga solo una aplicación posible. Pueden haber varias aplicaciones. Porque un versículo puede hablarte del amor, de la obediencia, de la sujeción, ¿me entiendes? Entonces hay varias aplicaciones, ¿ok? Como por ejemplo, ahí dice, ejemplo, Efesios 4:26-27, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Tiene un significado, pero puede tener múltiples aplicaciones dependiendo si el lector está enojado con su empleado, con su esposa o sus hijos. ¿Sí ven? Así es. La posición que los eruditos adoptan en su asunto de la validez de la interpretación influye en su exégesis. Por eso es un asunto decisivo para el estudio del hermenéutica. Entonces, ahí está. Ahí Ok, ya son las ideas principales. ¿Ok? Y gracias, pastor. después también les piden las ideas principales en interpretación literal, figurada, simbólica, la escritura. Y en la página 23 le da
la interpretación literal es literal, ¿no? Eh, eh, O ah, sea que podemos poner más de 50 palabras, pues yo lo que estaba tratando de poner. traten de mantenerse en el esquema de 25 a 50 palabras, ¿ok? Ok. Ahora, si ya se pasan un poquito, bueno, ya no hay problema. Como por ejemplo, una interpretación literal. Jesús dijo a los fariseos, la generación malvada y perversa demanda señal, pero les voy a dar la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Fue simbólico o literal? Literal. Literal. ¿Ah? Fue Oh, ambos, Fue simbólico y ambos. literal. simbólico. Sí, sí, sí. Ujú. ¿En qué aspecto fue simbólico? En ¿Cómo, el cómo pez. mencionó que estuvo Sí, 3 días? sí, ¿Estaría tres simbólico. días? Ujú. 3 días y Simbólico tres porque noches en el corazón de la tierra. Es que vivió. Simbólico, porque Jesús estuvo muerto por 3 días y 3 noches, pero no estuvo dentro del pez. Entonces fue simbólico. No, él Literal, porque hace. fue 3 días, 3 noches. Ok, no, cuidado. Eso se llama una tipología. Mm. El hecho de que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez es una tipología de lo que Cristo iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. No es un simbolismo, es una tipología. Ok. Como por ejemplo, Isaac es una tipología de Jesús. Isaac humildemente se acostó, ¿no? Llevó la leña sobre sus hombros, obedeció a su padre, se sometió a su padre, iba a ser sacrificado y cuando Abraham levantó la mano, le dijo, detente. Sí, entonces, Isaac es una tipología. José fue vendido por sus hermanos, fue rechazado por su familia. Es una tipología de Cristo. Fue rechazado por sus hermanos, por su pueblo. ¿Ok? Ok. Estamos. Pero Entonces entonces, a eso se le llama ¿cómo se- tipología, dijo usted, ¿verdad? pero Sí, entonces, interpretación literal y O simbólico. simbólica, un como por ejemplo. ejemplo, ok, otra interpretación literal. Berito, en estos días en mi iglesia estoy enseñando escatología y ya di las diferentes posturas sobre los eventos futuros. Las dos posturas más fuertes está el amilenarismo y el premilenarismo. Los hermanos amilenaristas, ellos toman todo simbólico, figurado, ¿ok? El milenio lo toman como simbólico, figurado, pero los premilenaristas toman el milenio como literal, que sí va a haber un milenio, 1000 años, Cristo gobernando sobre la tierra. ¿Me hago entender? Entonces, ahí vemos dos posturas diferentes por dos interpretaciones diferentes. Yo creo en el milenio y lo dice 6 veces 1000 años. Ahora, Dios o Cristo no tiene que decir 2, 3, 4, 5 veces las cosas para que sucedan. ¿Cuántas veces el Señor anunció el diluvio? Una sola vez. ¿Ocurrió? Sí. ¿Estamos? Entonces, esa es la diferencia entre literal y simbólico, ¿ok? Ok. Figurada, también, ¿no? Algo figurada. Esta novela corona la obra del autor. Algo así. Entonces, ahí pueden poner los puntos. Ahora, los problemas surgen cuando los lectores interpretan las declaraciones de un modo distinto al que el autor tenía en mente. La distorsión del sentido del autor que resulta de interpretar de manera figurada una declaración literal es la misma de interpretar una declaración figurada de modo literal. No sé si lo entendieron. El Está ejemplo que complicado. acabo de decir. ¿Ah? Está complicado. El ejemplo que les acabo de decir. Yo lo puedo entender figuradamente. Soy amilenarista, yo lo entiendo figuradamente. ¿Ok? Y no lo puedo interpretar literalmente. El milenarista dice, yo lo entiendo literalmente, no lo puedo entender figuradamente. ¿Me hago entender? Así de fácil. ¿Ok? Ahora, factores espirituales en el proceso de percepción.
El cuarto problema de Pastor controversia. Clever, Sí, mi querido Luchito, bendiciones. ¿cómo está, Pastor? Sabe que mi esposita está en primera clase, está como recién aprendiendo las 5 vocales. Amén, amén, amén. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Escucha, Sí. Ahora sí, se me frizó. ya, pastor, yo tengo una duda. Sí, Eh, dime, María Verónica, bienvenida. sí, gracias, pastor. Y mi pregunta es, o sea, ¿cómo podemos identificar lo simbólico, lo literal que decía y la tipología? Muy buena pregunta. Por eso, al principio, yo empecé haciéndole una pregunta a todos los hermanos. Les he preguntado cuántas veces ustedes se han leído la Biblia en su totalidad. ¿Ok? Y les animo de todo corazón a que usted devore la Biblia, lea, estudie la Biblia, escudriñe la Biblia, anote, investigue mínimo una vez al año. De Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Con la práctica, como dice el refrán, la práctica hace al maestro. ¿Me entienden? Entonces, la práctica de escudriñar la Biblia, usted se va a dar cuenta, lo que había dicho estaba incorrecto. Como por ejemplo, la primera vez que yo subí mis videos del estudio de Apocalipsis, fue porque una hermana mexicana que estuvo hace días aquí con nosotros, que dio la conferencia de mujeres, ella, Araceli. Araceli, ella me animó a que abra un canal de YouTube y suba las enseñanzas porque a ella le gustó mis enseñanzas. Y yo no sabía que era YouTube ni esas cosas. Yo soy bastante ignorante en lo que es esas transmisiones, pero ahí soy rústico. Pero después de escudriñar, van pasando los años, escudriño, porque con toda humildad, yo investigo mucho en la Biblia, investigo, me meto a investigar en internet, esto, lo otro. Entonces llego a la conclusión de que la primera interpretación que había dado sobre el primer jinete del Apocalipsis, digo, no, ese no es el anticristo escatológico. Entonces he cambiado la interpretación. ¿Por qué? Porque he aprendido más a escudriñar la Biblia. Entonces, en la práctica, María Verónica y para todos los hermanos, en el estudio de la palabra, tú te vas dando cuenta cuando esto es literal, cuando esto es simbólico, como por ejemplo, Daniel capítulo 2, Lo de los huesos secos. lo de los huesos secos. Eso Ujú. es simbólico. Daniel capítulo 2, ¿no? Daniel ve una estatua de oro la cabeza, pechos de plata, ¿no? Muslos y abdomen de bronce, piernas de hierro, los pies y hierro mezclado con barro cocido. ¿Sí ve? Eso es un simbolismo. Después tiene otra visión de 4 bestias, ¿no? Entonces, eso es literal. Él ve una bestia con 7 cabezas o algo así. No, como por ejemplo, venga Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13. Mira lo que dice Juan. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ojo. Y que tenía 7 cabezas, ¿sí ve? Y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¡Ay! ¡Qué monstruo es este! ¡Uy! No, es simbólico. ¿Me entienden? Entonces, como por ejemplo, muchos cristianos se espantan del Apocalipsis porque leen esto y dicen, ¡ay, esto está espantoso! No, es simbólico.
¿Sí ve? Entonces ahí con el tiempo en que usted sigue leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, usted va a entender qué es simbólico, qué es literal. ¿Ok? Entonces, esto que dice aquí que me parece sobre la arena del mar, el mar representa las naciones agitadas. Dice, y subió del mar una bestia. Ahora, en el versículo 11 del mismo capítulo 13, miren lo que dice. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Ah, caray, ahora veo otra bestia que subía de la tierra. ¿Qué significa eso? Esta segunda bestia no sube del mar, no sube de las naciones agitadas. De la tierra en hebreo es Haerex, ¿no? Israel es el pueblo de la tierra, Haerex Israel, Haerex Yisrael en hebreo. Entonces, por eso, como lo dije hace un momento, hay que conocer el contexto lingüístico también. Por eso es bueno estudiar un poco de hebreo. ¿Ok? Entonces, vemos que la primera bestia, este es el anticristo. ¿De dónde vendrá? De las naciones. Va a ser gentil, como dice Daniel 9:27, 9:24-27. Pero esta segunda bestia, que es el falso profeta, va a ser un hombre de Israel, porque tiene lógica. Recuerda lo que les di hace un momento. La lógica es una de las herramientas de la interpretación bíblica. ¿Cuál es la tierra o el pueblo de los profetas? Israel. Israel. Entonces, esta bestia que sube de la tierra y mira, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Sí ve? Ah, esta bestia se la ve más bonita, un corderito. Ah, pero hablaba como dragón. ¿Sí ve? Entonces, ahí ya vemos, habla mentira. El dragón aquí es representado por ¿quién? El diablo. El diablo, Satanás. ¿Ok? Entonces, mi querida María Verónica, como dice ese refrán, ¿no? El hábito hacia el monje, la práctica hacia el maestro, ¿no? Y al buen músico el compás le queda. Entonces, la práctica. Por eso empecé con eso. De nada vale, amados hermanos, que yo aquí me mate explicándole, como le digo a mis hermanos de la iglesia, explicándoles, si ustedes no leen la Biblia. Y es el primer libro que tenemos que estudiar. Y es mandato del Señor, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. ¿Estamos? Entonces, cuando ya tú estudias, lees la Biblia y haces las comparaciones, de hecho, a veces yo leo y, encontré un versículo y digo, wow, este versículo no lo había tenido presente. Entonces, me sirve para tal conferencia. En un punto que yo me acuerdo que he dado. Ah, ahí está. ¿Me entiendes? Como por ejemplo, como voy un poco atrasado en mi lectura bíblica y estoy pasando a una nueva Biblia, ¿no? Estaba escribiendo, déjenme ver dónde es que había puesto algo yo, algo nuevo. No, en la nueva Biblia creo que lo anoté. Entonces voy anotando algo nuevo. Por ejemplo, ¿dónde anoté yo que tenía que ver con un pasaje del nuevo pacto? Se me chispoteó. Se me chispoteó. Lo puse en la otra Biblia nueva, no en esto. Sorry, pero
cuando uno va estudiando la Biblia, y no solo de leer por leer, póngale sentido a lo que lee, como he dicho, viaje en el tiempo y métase en la historia, usted va a ir entendiendo más y más y más, y todo su entendimiento de la palabra, porque recuerde que para interpretar la Biblia, tiene que entender toda la Biblia, porque ningún versículo contradice a otro, como les expliqué en el primer ejemplo sobre Génesis capítulo 6, ¿ok? Sobre los gigantes. De hecho, también nosotros en Ecuador tenemos cueva de gigantes, ¿ok? Bueno, hemos llegado a nuestro fin de esta primera sesión. Les animo, como les digo, no pude terminar todo, pero ustedes pueden seguir ahí. Y no hay mucha lectura por lo que veo, está sencillo. Y recuerde algo, mientras va haciendo la tarea 1, ¿qué debe ir haciendo? El examen. El examen. Exacto, Semana siete. vaya para que no se le acumule. Ok, voy a parar de grabar. ¿No hay ninguna pregunta sobre lo explicado? No, ok, voy a Pastor, terminar. Sí. Pastor, yo sí quisiera que me explicara dónde está esta frase. Endureció Dios el corazón del faraón. Muy buena, En la muy página buena, 17. muy buena. Vámonos a Éxodo. Éxodo. Éxodo, permítanme. Cuando Dios llama a Moisés desde la zarza, Éxodo capítulo 3, mire lo que dice el versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel y al rey de Egipto. Y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé, versículo 19, ¿qué dice? Que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Fuerte. Ahí en la primera mención de que el rey de Egipto ya estaba endurecido. Recuerden algo, mis amados. Egipto era el imperio más grande y más famoso del mundo en ese entonces. Faraón se creía el dios de la tierra. Y viene un nuevo dios de estos esclavos a darme órdenes a mí. Ponte en las sandalias del rey. ¿Qué harías tú? Yo soy el poderoso aquí. Mira cómo los tengo a todos ellos esclavos. ¿Ok? Entonces aquí empieza la primera clave, por así decirlo. El rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. ¿Ok? Y cuando dice que Dios endureció el corazón, está aduciendo a esa voluntad que Dios nos ha dado de tomar decisiones. Como Pablo lo dice en Romanos, ya Dios lo abandona a una mente cauterizada. Estamos. No es que Dios, porque si vemos así, dice: wow, Dios es malo, porque Dios endureció el corazón de Faraón. No, ya estaba endurecido. Y se puede dar a una mala interpretación donde dice que Correcto. no hay libre albedrío, pero no es así. Exacto. Hay otros que dicen que no hay libre albedrío. Inclusive hay hermanos, hay eruditos muy notables, respetuosos, que afirman eso. No, Dios endureció, Dios es soberano. Sí, Dios es soberano. Él puede hacer eso, es verdad, ¿no? Para su gloria. Pero yo me baso en el primer mensaje sobre
el endurecimiento fue, Dios le advierte a Moisés, el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Ahí ya empieza. Desde ahí es el punto de partida. Entonces ya le advierte Dios a Moisés, él no los va a dejar ir. Ya después dice, ok, se endureció, ok, te voy a dar una manito, ¿no? Para que pruebes quién soy yo. ¿Estamos? ¿Ok? Gracias. También hay otros pasajes similares que ahorita no me acuerdo, pero algo Por tiene ejemplo, que ver. también en Génesis 3, pastor, ahí cuando dice Dios le habló a Caín y le dijo que, porque eso estamos estudiando los domingos, Ajá. y Dios le habló y le dijo a Caín que por qué se enojaba, y le dijo, Génesis 4. oh sí, sorry, Amén. y le dijo que por qué se enojaba, que si seguía con ese carácter, el pecado estaba a la puerta, y le dijo, Ujú. y o sea, y le dijo, pero más sin embargo no hizo caso, pues. Correcto, ahí vemos, Dios es el Dios de oportunidades. Sí. Le dice, si bien hicieres, Dios Ujú. hace una pregunta retórica, ¿no serás enaltecido? ¿Qué es lo que le está diciendo? Si tú haces bien, vas a ser enaltecido. Sí. Pero si haces mal, tú decides, el pecado está en la puerta. Tú lo escoges. Escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses, como dijo Josué, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Escoge la bendición o la maldición. Tú decides. La bendición viene con la obediencia. Tú decides. Ahora, pero sí, quien siempre toma la iniciativa no es el hombre, es Dios. Porque mira lo que leí en Éxodo 3, que iba a los ancianos de Israel y diles, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. El hombre no busca a Dios porque No. Dios no está perdido. Amén. Está perdido es el hombre, por eso Dios salió a su encuentro del hombre. Amén. Nos ha Gloria a encontrado. Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Como por ejemplo, a veces yo le corrijo a mis hermanos aquí. Señor, por favor, cambia su corazón para que él. A ver, un momentito. O sea, tú estás diciendo de que Dios no le quiere cambiar el corazón, por eso estás orando a Dios que no. No, Dios quiere. ¿Cuál debe ser la oración? Padre, que Él se quebrante ante ti. Esa debe ser la oración. Porque 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3 dice, esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres se salven. Pero Él no obliga a nadie, Él es un caballero. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo el mundo sea salvo. No, para que todo aquel que en Que Él cree. cree tenga vida eterna. Ahí hay una condicionante. ¿Estamos? Amén. Okidoki. Bueno, voy a parar de grabar.